vamos a ver ahorita, la gente que no se pone como el cinturón adecuadamente en los 3 puntos, tienden a tener lesiones abdominales. Puede haber laceraciones o perforaciones de espesor completo y si esto pasa, generalmente son en la pared gástrica anterior. El cuadro clínico de estos pacientes va a ser muy llamativo. Van a tener muchos signos peritoneales, sobre todo por la irritación química, porque lo que está fugando es un pH ácido hacia la cavidad abdominal. Si tú colocas una sonda nasogástrica, puedes obtener un aspirado sanguíneo y pues además aire libre en una radiografía por la perforación. Se asocian a lesiones severas en otros órganos abdominales, hígado, vaso, páncreas o tórax, incluso cabeza, y tienden a ser lesiones de elevada mortalidad porque requieren de una alta energía para producirse y además de todas las lesiones asociadas que tienen, no tanto porque la lesión gástrica sea el problema. Ahora, en cuanto al trauma contuso de intestino delgado, también lo podemos ver en accidentes vehiculomotores, en caídas, accidentes en ciclismo o con golpes a la pared abdominal. Los mecanismos de lesiones por aplastamiento intestinal contra la columna vertebral, por desprendimiento de su mesenterio, sobre todo en situaciones de desaceleración súbita, o por estrellamiento de una asa pseudo cerrada tras un aumento súbito de presión intraluminal. O sea, como que se produce un mecanismo de asa cerrada y entonces aumenta de forma súbita la presión en esa asa y entonces revienta. El 25% de los pacientes con trauma intestinal contuso tienen más de una lesión que requiere intervención quirúrgica y hasta 20% de los pacientes con perforación intestinal por trauma contuso no tienen otras lesiones. Las lesiones se asocian sobre todo al uso de cinturón de seguridad. Y entonces aquí vamos a hacer nomás como un break para hablar del cinturón de seguridad. En general, los cinturones de seguridad disminuyen la mortalidad. ¿Por qué? Porque lo que evitan es un traumatismo craneoencefálico, o sea, para que no se estrelle contra el parabrisas, pero tienden a aumentar las lesiones de visera hueca. El signo del cinturón fue descrito por primera vez por Garrett y Brownstein, que es una equimosis a través de la pared abdominal, y esto se asocia hasta en un 64% con lesiones abdominales y en un 21% de los casos con perforación intestinal. Y en niños tiene además una elevada tasa de lesión gastrointestinal y pancreática. Luego hay algo que se llama el síndrome del cinturón y la triada del cinturón. El síndrome del cinturón es cuando hay lesión a alguna víscera hueca más fracturas lumbares, más la equimosis que puede ser abdominal o torácica, y luego la triada del cinturón, que es la lesión a víscera hueca con disrupción de la pared abdominal y alguna lesión vascular mayor. En general, las lesiones del intestino delgado, cuando el cinturón es de, les digo, este cinturón como de 3 puntos, que es el que ubicamos de hombro y cintura, aumenta 4.38 veces. Sin embargo, la gente que no utiliza bien el cinturón o que solo se coloca en la parte de la cintura, tienen un riesgo relativo de lesiones de intestino delgado hasta 10 veces mayor. ¿Okay? Entonces, sí disminuyen la mortalidad, pero tenemos que entender que es porque evitan el TCE y no tan, o sea, y aumentan las lesiones de víscera hueca. Entonces ahí podemos ver como una fotillo, ¿no? De cómo se ve aquí literal la equimosis causada por el cinturón. Algunas lesiones de intestino delgado asociadas al cinturón de seguridad es la sección intestinal, sobre todo en yeyuno proximal por mecanismos de desaceleración, lesiones por aplastamiento, sobre todo del líneas terminal y de su mesenterio, o las perforaciones intestinales en el borde antimesentérico, por lo que acabamos de ver del estallamiento. Y hay algo que se llama fractura de Chance, que es la fractura transversal de las vértebras lumbares, que es aquí como se ve aquí, que esto está asociado también con perforación intestinal, según un estudio realizado por Anderson y colaboradores, hasta en el 62.5% de los casos. Sin embargo, luego otro estudio de trauma bastante elevado, que es el EAST, no encontró realmente diferencias entre perforación o no perforación intestinal asociadas a la fractura de Chance. Pero bueno, si tienes una fractura vertebral lumbar, te habla de un mecanismo de alto impacto que probablemente tenga que ver y pueda haber una lesión como asociada. Eso fue como en cuanto al cinturón de seguridad. Ya regresando al trauma contuso intestino delgado, hay que mencionar también una entidad que puede ser la oclusión intestinal secundaria al trauma contuso, que esta va a ser de presentación tardía, o sea, puede ser días o incluso semanas después del trauma. Es un cuadro tal cual de obstrucción intestinal. Si nosotros le tomamos una ataque contrastada, se va a ver un engrosamiento intestinal con estrechamiento de la luz. Y el mecanismo fisiopatológico por el que esto pasa es una estenosis por isquemia o infarto, o sea, porque el trauma no fue a la pared del intestino, sino que fue más bien al mesenterio, y entonces de forma tardía, por la isquemia, se produce una estenosis y entonces tienen como un cuadro de oclusión. Y ya, entonces, ahora pasando al trauma penetrante, es mucho más común la lesión tanto al estómago como al intestino en el trauma abdominal penetrante. La incidencia de lesión a víscera hueca tras heridas por arma de fuego en el abdomen es hasta en el 80% de los casos y por lo tanto se puede justificar
la laparotomía exploradora en todas las heridas por arma de fuego en abdomen. La incidencia de lesión de víscera hueca tras heridas por apuñalamiento, que es otro tipo de trauma penetrante, se asocia en un 30% de los casos a lesión de intestino delgado o de estómago, que esto incluso ha disminuido un poco porque, pues, como la población está siendo cada vez más obesa, digamos, los protege un poco de la herida por apuñalamiento y entonces puede ser hasta en el 20%. Entonces, en estos casos tenemos que individualizar la necesidad o no de realizar una laparotomía. La decisión quirúrgica dependerá principalmente de datos clínicos de peritonitis. Las heridas por Y arma de aquí fuego. nada más te preguntaría, Marco, ¿se justifica el 100% de las LAPES siempre y cuando qué? O sea, siempre y cuando que haya, ¿qué dato? eh, pues irritación peritoneal. No, o sea, ¿qué es lo que le exploras a una herida de abdomen? Por arma de fuego, bueno, por arma de fuego es más común que no sea necesario, pero, por ejemplo, cuando es por arma blanca, ¿qué es lo que quieres saber cuando llega el paciente? Si entró la Pues cavidad sí, o no, ¿estás de acuerdo? sí, exacto, sí, sí, sí. O sea, si entró la cavidad o no, si rebasa o no la La poneurosis. pared. Ajá. Exacto, entonces, por eso es que, y bueno, tú podrás decir, probablemente, pues obviamente la herida por arma de fuego tiene que entrar, pues no. Las heridas por arma de fuego de proyectil de baja velocidad, como calibre 22, por ejemplo, pueden irse en sedal, o sea, entran y agarran a un camino en el tejido celular subcutáneo y se pueden ir en sedal. Y una vez tuve un paciente que le entró la herida en hipocondrio izquierdo y se fue en sedal hasta la región inguinal sin entrar a la cavidad abdominal. Entonces, en el paciente que viene estable, aunque se justifica, digo, en un hospital pues, donde no tiene los recursos, lo primero es ver si entró o rebasó la aponeurosis. Y si no la rebasa, pues haces una tomografía, ¿no? Para ver si la herida está dentro y ahorrarle al paciente una cirugía. Y la otra opción, que ya hablarás, me imagino, de eso, es la laparoscopía diagnóstica, que también puede ayudar mucho a meter un lente y ver si entró o no el proyectil. Pero bueno, coloquialmente y para pregunta de examen y todo, si es así. Herida por arma de fuego, que entra a cavidad abdominal, tiene una muy alta probabilidad de lastimar el intestino delgado. Okay. Bueno, y nada más rápido, ¿cómo explorarías? Vamos a suponer que estás en la sala de urgencias y quieres explorar si entró, vamos a suponer que es un paciente gordo, donde le apuñalaron con un cuchillo de cocina y tú quieres saber si entró o no a la aponeurosis, ¿qué maniobra realizar? Pues no sé, quizá presionaría a ver si hay salida de líquido peritoneal. ¿Alguien sabe? ¿El lavado peritoneal diagnóstico? No sé, bueno, eso es para saber si hay sangrado en la cavidad abdominal. Pero o sea, ¿cómo podemos saber si rebasa la aponeurosis? Puedes meter el dedo. Dedo. Claro, si el paciente te lo permite, con los dedos, con una sonda Nelaton pequeña y más recientemente, que es la importancia de que sepan ustedes cómo manejarlo, con el ultrasonido. En el ultrasonido se ve perfectamente bien la continuidad de la aponeurosis o la disrupción de la aponeurosis. Entonces ahí también es una manera muy sencilla de tomar una decisión. Aparte, acuérdense que lesiones por arma de fuego siempre tienen que buscar lesiones en espejo. O sea, Exactamente, no, ya vi que estás César de Canini y Claudia conectado. ¿Y de dónde y aquí sale la está el voz de doctor Claudia? conmigo, perdón. Pero es cierto. Sí, entonces, pues sí, lesiones en espejo es muy importante, sobre todo en intestino. O sea, si la lesión fue intestinal, debes de buscar, así como entró, tiene que tener una salida, a menos que encuentres el proyectil dentro de la luz del intestino. Entonces, siempre buscar en el borde antimesentérico y mesentérico en busca de salida. Eso es muy, muy importante. Y si no tienes sitio de salida en piel, tienes que buscar que no tenga otros sitios de incisión, porque como dice el doctor, cuando son de baja velocidad pueden tener trayectos como raros y hacer más hoyos de los que puedan parecer. O sea, siempre busquen Exacto. bien todo. Y en proyectiles de los que se destruyen, estos proyectiles se llaman expansivos, ¿no?
que entran y cuando entran en contacto con algo se destruyen y bueno, causan múltiples trayectos, que eso ya es del contexto militar, pero pues ya se ven cada vez más frecuente. Sí. Bueno, entonces, en las heridas por arma de fuego, según energía cinética, bueno, la energía cinética depende de la velocidad y de la masa de su proyectil. Proyectiles de baja velocidad o de alta velocidad. Clau, ¿puedes ponerle silencio a tu micrófono, por favor? Porque no escuchamos. Ya lo puse, perdón. Ok, entonces se dividen en proyectiles de baja velocidad o de alta velocidad. Son de baja velocidad cuando va a menos de 1000 pies por segundo y generalmente, por ejemplo, pistolas de mano, o de alta velocidad cuando son más de 1000 pies por segundo y estos son, por ejemplo, rifles. Tenemos que tener en consideración que al contacto con el objetivo, la energía se va a transmitir a los tejidos produciendo una mayor lesión tisular. Entonces, el daño no va solo directamente por donde, digamos, atraviesa la bala, sino que se transmite toda la energía a los tejidos circundantes y entonces la lesión es mucho mayor. Lo que decíamos, la decisión sobre exploración quirúrgica es por heridas penetrantes a peritoneo, aunque sean armas de baja velocidad, o heridas tangenciales, esto decía el Mattox, tangenciales, que es lo que decía ahorita el doctor, o sea, pues se va por la tangente, o sea, no penetran en el peritoneo, o que sean penetrantes de generar por armas de alta velocidad. El problema es que pues muchas veces no sabemos el tipo de arma que se utilizó, ¿no? Entonces prácticamente en todas se termina realizando la... Y luego una particularidad con las heridas por escopeta es que la magnitud depende de la distancia del disparo. Entonces, si la distancia es cercana, menor a 3 metros, se va a comportar como una herida de proyectil único. Estas tienden a ser heridas fatales porque causan una hemorragia importante si le dan algún vaso y pues pocas veces las vemos en el hospital. Las que son de distancia intermedia entre 3 y 6.5 metros, la herida va a ser como expansiva, lo que decía ahorita es una expansión del proyectil. Generalmente sí hay penetración peritoneal y producen múltiples lesiones a víscera hueca y órganos sólidos. Y es un poco como se ve en la imagen de acá abajo. No encontré ya sé que estamos en trauma de abdomen y esto no es del abdomen, pero en general así se ven. O sea, como que este es un mismo disparo por escopeta que lesionó varios. Entonces, como a una distancia intermedia se producen varias lesiones. Y esto mismo podría pasar en la cavidad abdominal. Cuando esa distancia mucho más lejana, o sea, más de 7 metros, generalmente son lesiones cutáneas extensas, pero que rara vez van a penetrar el peritoneo. Y entonces, ya terminando como la parte de trauma tanto contuso como penetrante, el diagnóstico para las lesiones de trauma de estómago e intestino, según este estudio de East, la exploración física, vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, hasta 72.5% de los pacientes que tienen perforación intestinal van a tener datos de hipersensibilidad abdominal y un 33.5% datos francos de irritación peritoneal. Podemos ver además lo que decíamos, el signo de cinturón con datos de irritación peritoneal y en estos casos tenemos que buscar siempre alguna perforación intestinal. La perforación gástrica en particular se asocia con un pH ácido hacia la cavidad y entonces produce una irritación química importante. La perforación intestinal, el pH del intestino tiende a ser pues, más neutro y relativamente estéril, por lo tanto hay una mínima respuesta inflamatoria inicial, entonces por esto que podrían no tener suficientes datos de irritación peritoneal y solo el 33% los tiene. El trauma penetrante, tanto por ella por punzocortante como por arma de fuego, la exploración física tiene un 95% de sensibilidad para determinar la necesidad quirúrgica del paciente. En pacientes que tengan una herida dudosa, que no sabemos bien por exploración, pues se pueden someter a observación 24 horas y si no hay generalmente deterioro durante 24 horas, pueden egresar a su domicilio. Continuo con el diagnóstico, los laboratorios en general son poco útiles en la evaluación inicial, pero si dejamos justo al paciente en observación, pues que de repente incrementen leucocitos o que aumente amilasa o que comiencen contactos de acidosis metabólica, pues podemos sospechar una lesión de víscera hueca. En general, el FAST no es tan sensible como el lavado peritoneal diagnóstico o la TAC para el diagnóstico de lesiones de víscera hueca porque tiene una baja capacidad de detectar poco líquido libre y no se asocian como a gran cantidad de líquido libre en la cavidad abdominal, entonces pierde un poco de sensibilidad. El lavado peritoneal diagnóstico es muy sensible para detectar lesión peritoneal, pero también es poco específico para una lesión intestinal y está casi en desuso. El problema es que el hallazgo más común en la lesión intestinal va a ser un hemoperitoneo y
Sin embargo, es más común que el hemoperitoneo sea causado por una lesión de un órgano sólido, o sea, que esté sangrando el vaso o el hígado. Entonces es difícil que determines que efectivamente fue el intestino lesionado. Los hallazgos en concreto que pueden indicar una lesión de víscera hueca es leucocitos más de 500, fosfato sacarina más de 10 o amilasa más de 20. Ahora, si tenemos hemoperitoneo por lesión de algún órgano sólido, como les acabo de decir, hay una fórmula que se puede ajustar los leucocitos al nivel eritrocitario que tengamos para determinar si hay o no alguna lesión de víscera hueca. Entonces, si tú tienes leucocitos mayor o igual a la cantidad de eritrocitos en 350, tiene una sensibilidad del 96.6% y una especificidad del 99.4% para que digas, ok, este cuate, además de tener alguna lesión de un órgano sólido, tiene una lesión a víscera hueca, ¿no? O sea, el intestino. Otra forma es con la relación entre el conteo celular, leucocitos entre eritros del lavado peritoneal, entre los leucocitos y eritrocitos séricos. Y si la relación es más de 1, también te predice con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100% la lesión de víscera hueca. Y bueno, pues sin duda lo que más nos va a servir es la TAC abdominal, pero tenemos que recordar que en el contexto de trauma solamente se puede hacer en pacientes que están hemodinámicamente estables. Entonces tenemos que, o sea, independientemente de si el trauma es penetrante o contuso, el paciente tiene que estar estable. Hallazgos específicos de lesión de víscera hueca es, sobre todo si le administras medio de contraste oral, es la fuga de ese medio de contraste oral, pero esto pasa en menos del 10% de los casos, o que vas a una discontinuidad de la pared visceral. Hallazgos que te sugieren lesión de víscera hueca es líquido libre peritoneal, neumoperitoneo, burbujas de aire cercanas a la pared intestinal, engrosamiento de la pared intestinal o un hematoma de la pared. Y en concreto hallazgos sugestivos de lesión mesentérica puede ser fuga de contraste pero ahora intravenoso o que tengas un hematoma o una colección líquida en el mesenterio. Recordar que hasta el 12.2% de los pacientes con perforación intestinal pueden llegar a tener un ataque normal, entonces por eso es importante el periodo de observación que mencionábamos. Y en general, la incidencia de lesión de víscera hueca en pacientes que tengan además lesión a un órgano sólido detectada por tomografía es del 9.6%, que va aumentando según el número de órganos sólidos dañados. Entonces, si solamente tiene un órgano sólido dañado, hasta el 7.3% puede tener también una lesión intestinal. Si son 2 los órganos sólidos dañados, aumenta a 15.4%, y si son 3, hasta 34.4%, porque pues esto nada más nos habla de que fue un mecanismo de trauma mayor, con mucha mayor energía, y que la probabilidad de lesión a otras estructuras pues fue mayor. Tenemos también la opción, como decía el doctor, de la laparoscopía diagnóstica, que esta obviamente tiene que ser en pacientes estables también, y esto pues puede evitar laparotomías innecesarias. Las indicaciones son el trauma penetrante, que tengamos sospecha de alguna lesión diafragmática. En las heridas por arma de fuego tangenciales podríamos entrar a hacer una laparoscopía para ver si efectivamente hubo o no penetración o discontinuidad del peritoneo. Y en algunos casos de trauma contuso, pero esta indicación es un poco menos fuerte. Obviamente se requiere un entrenamiento laparoscópico avanzado para que evites pasar por alto lesiones de víscera hueca. Y lo que hay que hacer es inspeccionar o buscar sangre o bilis y hacer una exploración intestinal completa desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal. Y si detectas la perforación intestinal, o lo conviertes a una laparotomía, o si tienes la experiencia, pues la puedes reparar ahí mismo de forma laparoscópica. Y bueno, existen diferentes clasificaciones para Marco, todos los traumas que vamos. ¿cuál sería el tiempo que tú recomendarías para hacer una reparación primaria intestinal? O sea, ¿hasta cuánto tiempo puedes hacer una reparación primaria y después de cuánto tiempo ya no es recomendable solamente hacer un cierre primario? Eso unos criterios ahí muy específicos, incluso criterios de Condon se llaman, no sé si los habrás leído. No, la verdad es que no los leí, no lo sé. ¿Alguno sabe cuánto es el tiempo hasta que está permitido sin que haya una complicación poder reparar una lesión de manera primaria? Obviamente debería dando bordes y todo. ¿Mandé? Yo sé, ¿Quién es yo, Claudia? sí, pero te digo que mejor los revisen y me los dicen mañana para la entrega. Exacto, Digo, chéquenselos. Hay estos son para, los criterios de Condon son para colon, pero bueno, aplican más o menos para
para el tubo digestivo, no tanto para estómago, pero sí para intestino delgado, y el tiempo aproximado es de 8 horas y existe toda una situación ahí de cuántos paquetes les has transfundido al paciente, en qué estado hemodinámico llega, cuál es el tiempo de exposición de la cavidad a contenido intestinal. Entonces, les recomiendo que se revisen esos criterios de Condon, y tiene otro nombre, es un compuesto, para que se los aprendan, y bueno, es importante saber cuál es el tiempo límite, ¿no? Y ya que estamos en esto de heridas por arma de fuego, Marco, creo que no hemos platicado de la herida por proyectil de arma de fuego. ¿Cómo puedes saber clínicamente cuál es tu orificio de entrada y cuál es tu orificio de salida? Porque eso no lo hemos platicado. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien sabe de eso, de los que han dado trauma? O sea, según yo, generalmente el orificio de entrada tiende a estar como, o sea, no sé, no diría quemado, pero, o sea, como que se ve una lesión negra, digamos, alrededor No en sé la piel cómo se llama. circundante. Tiene un nombre eso. Ay, sí, Tatuaje. sí, signo de es el tatuaje, como la pólvora o algo así, Tatuaje. ¿no? ¿Y los bordes Exacto. de la entrada cómo serían? Están invertidos. Bueno, no invertidos, pero son irregulares, ¿no? Son irregulares. Ajá. En cambio, y el orificio de salida es un borde más regular sin tatuaje. Es importante para que Ajá. tú puedas trazar la trayectoria, que era lo que, bueno, creo que no lo he platicado con ustedes, pero lo platicamos el año pasado con sus compañeros. Las radiografías de abdomen, que no las comentaste, ¿cuál sería la utilidad de la radiografía de abdomen en herida por proyectil de arma de fuego? Abdominal, obviamente. ¿Para qué te sirve? Pues para ¿O ver si no hubo tiene perforación. ningún uso? No, pues puedes ver aire libre. O Bueno, sea, ahí es como, También. donde está la confusión, porque no nos sirve para ver aire libre. ¿Alguien habló? Sí, que se puede ver la bala. Exacto. Las radiografías de abdomen en la herida por proyectil no sirven para ver aire libre, porque para empezar el aire libre se ve en la tele de tórax, no en la de abdomen. Es muy difícil ver aire libre en una radiografía de abdomen. Para lo que sirve es para trazar dirección del proyectil. Y es muy útil pedir una radiografía, obviamente de pie, antero-posterior y una lateral, para poder trazar trayectorias y darte una idea de cuál es el sitio en el cual se puede encontrar la lesión, o para ver si la bala está dentro, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de la radiografía de abdomen, no tanto para tamizaje de si está perforado o no. Para eso ya vimos que no sirve. O sea, lo que se necesita es, si es poquito aire, no va a dar tiempo de que el aire se vaya al diafragma, subdiafragmático. Ahí el que tiene mayor sensibilidad es la tomografía, es la que se tiene que pedir. Y si no tienes tomografía, pues de plano una exploración, ¿no? Como lo comentaste. okay. Y otra cosa que también es, nada más les comento, porque como que estamos en desorden aquí con los temas, entonces me van cosas. Las radiografías que se piden al ingreso de un paciente, como de libro, así como by the book, ¿cuáles son las que les piden a un paciente cuando llega a urgencias con trauma? Cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Bueno, si te basas en el ATLS, no es así. El ATLS dice que se pide radiografía de cuello en 2 posiciones, la de tórax y pelvis. Y yo aquí algo importante, siempre tienen que poner en contexto la situación. Por ejemplo, se los digo porque cae en lo ridículo en ocasiones. Entonces yo quiero que ustedes piensen las cosas de manera bien sistemática. Si llega un paciente con herida por arma de fuego en abdomen, no le pidan una AP de pelvis. O sea, hay que entender el contexto del trauma. Si es un trauma de alta energía por un choque vehicular, pues entonces sí, se le pide AP de pelvis, se le pide teletórax para ver que no tenga neumotórax y se valora la columna cervical. Pero si no, no es necesario. No desperdicien recursos o tiempo que puede ser útil para otra situación. Y se lo estoy comentando ahorita porque me acuerdo, o sea, es muy característico en el trauma de abdomen por herida por arma de fuego que llegan y lo primero que hacen es pedirle una AP de pelvis. Entonces, siempre las cosas, acuérdense que el ATLS es una receta de cocina hecha para urgenciólogos.
Nosotros tenemos que poner siempre las cosas en contexto como son y pedir los estudios como especialistas que son dependiendo del contexto. ¿Vale? Si quieres, ya continúa, Marco. Ok. Bueno, existen diferentes clasificaciones para todos los diferentes tipos de trauma que vamos a ir viendo y o sea, como que los van graduando del 1 al 4. No sé si quieres que me meta como bien a esto o nomás se las dejo aquí No, en la pues sí, presentación para que son las escalas de lesión, si tienes que comentarlas. Ok, entonces, en concreto en el estómago, el grado 1 puede ser solamente contusión o hematoma gástrico o alguna laceración de espesor parcial de la pared. El grado 2 es cuando la laceración se produce en la unión gastroesofágica o en el píloro menor a 2 centímetros o menor a 5 centímetros en el tercio proximal del estómago o menor a 10 centímetros en los 2 tercios distales del estómago. Grado 3 es cuando la laceración va a ser mayor a 2 centímetros en la unión esofagogástrica o en el píloro, mayor a 5 centímetros en el tercio proximal y mayor a 10 centímetros en los 2 tercios distales. Y en el grado 4 es cuando hay pérdida ya como tal de tejido o de vascularización de menos de 2 terceras partes del estómago o de más de 2 terceras partes del estómago. Esto es lo que ustedes Ahora, tienen en que cuanto describir en su nota para evitar problemas legales. O sea, obviamente, pues igual te da, lo mismo te puede dar, ¿no? Si hay la asociación de más de 2 centímetros, o sea, es estadificar bien la lesión y poderla describir para que hables un idioma universal y puedas describir bien los hallazgos. O sea, es para lo que sirve. Y obviamente, bueno, pues para tomar una decisión quirúrgica, que es lógica, ¿no? O sea, si la laceración es de menos de 2 centímetros, pues los reparas primario. Si hay una desvitalización de tejido, pues tienes que hacer una resección intestinal. Pero sí es más para un término descriptivo. Bueno, la pasada en cuanto a estómago. Ahora, en cuanto a intestino delgado, el grado 1 puede ser igual una contusión o hematoma sin devascularización o una laceración de espesor parcial sin que llegue a perforarse. El grado 2 es cuando es una laceración de menos del 50% de la circunferencia intestinal. El grado 3 es una laceración de más del 50% de la circunferencia intestinal. El grado 4 es cuando hay pues, sección como tal ya completa del intestino delgado. Y el 5 es cuando está esa sección y además se pierde ya tejido de forma segmentaria o una lesión vascular que devasculariza por completo a todo un segmento intestinal. Y bueno, entonces, en cuanto al manejo, pues empezamos con la evaluación inicial de la TLS, la ABCDE, la resucitación y lo más importante aquí es decidir el manejo que va a requerir el paciente, si va a ser un manejo conservador o quirúrgico. En el caso de decir un manejo quirúrgico, con todo lo que ya vimos, lo que hay que hacer es una laparotomía con incisión en la línea media, aunque el Mattox mencionaba que puedes realizar la incisión como empezando a partir de la herida penetrante y la vas ampliando según la necesidad, como aprovechando, digamos, el hoyo que ya hay. Pero lo recomendable y lo oficial es una LAPET con incisión en la línea media. Los pasos que vas a hacer en la laparotomía de trauma es, pues, primero el control de la hemorragia y segundo, el control de la contaminación gastrointestinal. Y aquí, dependiendo del caso y del tamaño de la lesión, pues puedes hacer un cierre primario con sutura continua o clipaje con pinzas, con engrapadoras, ligaduras, etc. ¿Okay? Luego puedes hacer ya el diagnóstico como tal de lesiones para ver si hubo una lesión a un órgano sólido o alguna víscera hueca y posteriormente la reconstrucción. Ahora tenemos que valorar la necesidad de la cirugía Oye, de control Marco, de daños en los nada más pacientes. Ajá. comentar rápido ahí. Yo creo que valía la pena. El año pasado sí tuvimos el tema de la parotomía de trauma. Yo creo que valía la pena que lo viéramos, luego lo acomodamos en las clases. Hay todo un capítulo de eso. Sí, creo que la vamos a ver Y, el próximo. Lo vamos a ver en el mes, la va a dar Mike, de hecho. bueno, sí, pero ahí no, ahí ustedes no me invitan, entonces, Puedes, estás invitado, la verdad es que te están invitados todos los adscritos que quieran. me avisas, ¿no? Para conectarme. Es este Porque es muy link todos importante. los días a las 11. No, bueno, sí. ¿A todos los días a las 11? Sí, Ok, voy a hacerme el propósito. gracias. La parotomía de trauma en abdomen, lo saqué este tema porque si te fijas, el control de la hemorragia, ¿no? Empaquetar por cuadrantes. Realmente empaquetar por cuadrantes solo sirve para
intentar desapanicarte temporalmente. O sea, tú empaquetas el superior, inferior, izquierdo y derecho, y si se fijan realmente lo que estás empaquetando es la pelvis y órganos sólidos, hígado y vaso. En los libros de trauma, el Mattox, si ustedes lo leen, no recomiendan empaquetar. O sea, porque empaquetar te va a dejar un gran problema en la línea media, sobre todo en grandes vasos que puede ser que no reconozcas. Lo mejor es controlar la hemorragia, evacuando los coágulos de la cavidad abdominal y entonces siguiendo selectivamente a buscar los sitios de hemorragia, sobre todo poniendo mucho atención y énfasis en el mesenterio, porque ahí es donde es más difícil encontrar los sitios de hemorragia. O sea, por lo general la hemorragia hepática y esplénica son muy fáciles de encontrar, una perforación, pero el mesenterio no siempre se ve y es el que pasa desapercibido. Ok. Bueno, entonces les decía, tenemos que valorar la necesidad de una cirugía de control de daños en el que solo se realizan los pasos 1 y 2 previos que vimos, o sea, el control de la hemorragia y el control de la contaminación gastrointestinal. Está indicado realizar una cirugía de control de daños en pacientes con la triada de la muerte, que es coagulopatía, acidosis e hipotermia. En general, siempre es preferible la reparación intestinal el primer tiempo, porque la reparación tardía de una lesión de víscera hueca aumenta el riesgo de fuga de anastomosis, de formación de fístulas, de sepsis abdominal y lo que veíamos de obstrucción intestinal tardía. Pero bueno, pues si el paciente está a punto de morirse, pues no podemos hacer una reparación intestinal en ese momento. Sí, claro, lo que comentas entonces, es para el paciente que hemos dicho el término que se llama paciente en extremis, el paciente que está muy grave y que no te va a tolerar más de media hora en el quirófano o una hora en el quirófano. Aquí hay un concepto muy importante, es la laparotomía de trauma, esto grábenselo bien. La laparotomía de trauma en un paciente grave no puede durar más de una hora. O sea, si ustedes les llega un paciente en choque hipovolémico severo y se tardan más de una hora, están condenando al paciente. El paciente tiene que salir y ahí es donde entra el control de daños. Tiene que salir a la unidad de terapia intensiva para estabilización máximo una hora después de que ustedes empezaron el tiempo quirúrgico. Y ahí es donde entra el control de daños. Si ustedes no pueden reparar las lesiones dentro de la primera hora, es donde tienen que hacer pues cierres temporales o clausuras temporales del intestino. Incluso pueden dejarlo desfuncionalizado, con segmentos ciegos, que no va a pasar nada, porque ese paciente lo van a explorar en las siguientes 24 o 48 horas, dependiendo cómo esté hemodinámicamente. Y lo mismo para lesiones vasculares complejas. Si es una lesión vascular compleja que no pueden manejarse, tiene que ser un shunt temporal. Y no empecinarse en repararla, porque la recuperación fisiológica del paciente es lo que lo va a salvar o a matar, no la reparación anatómica. Ese es un concepto muy importante. El paciente con trauma lo mata el problema fisiológico y no anatómico. Entonces, para evitar lo que traes ahí, la triada de la muerte, ¿no? Coagulopatía, hipotermia. Y, pues bueno, básicamente, ¿no? Y si no puedes reparar las lesiones en el primer tiempo, pues ya se tomará una decisión más compleja de reparación. Lo que no es válido es dejar las lesiones abiertas. Y se los digo porque hubo un caso hace poquito, ¿no? ¿Se acuerdan de un cirujano que creo que ya hasta cuello le dieron? Que encontró una lesión de colon y le metió una sonda Foley y la dejó adentro del abdomen. Bueno, pues parece ridículo, ¿no? Pero no lo es. O sea, así le des unos puntos o le pongas unas Babcock o con una gasa en los agarres, no puedes permitir que haya salida del contenido intestinal a la cavidad abdominal, porque entonces sí te metes en un problema. Causas una sepsis abdominal. ok. Y bueno, puntualizando algunos puntos en concreto del trauma gástrico, el colocar una sonda nasogástrica y descomprimir el estómago permite su adecuada movilización y exploración. Si se encuentra perforada en la pared gástrica anterior, tenemos que buscar una segunda perforación. Esto se puede hacer con instilación de aire por la sonda nasogástrica con el estómago sumergido en solución salina, ¿no? O sea, como una prueba neumática para ver el burbujeo. Y bueno, en general el manejo de lesiones de víscera hueca siempre se debe asumir un número par de agujeros creados, ¿ok? Porque estamos asumiendo que pasó por ahí un proyectil o
un cuchillo, no sé lo que quieras, y entonces lesiona como las dos partes, ¿ok? Entonces siempre que hagamos una perforación buscar como el número, el siguiente agujero. Para hematomas intramurales, grado 1 a 3, generalmente la recomendación es evacuación y reparación primaria. Para perforaciones grado 1 a 2, se puede hacer cierre primario, ya sea en una o dos capas. Para las lesiones que son grado 3, se recomienda en concreto el cierre en dos capas o con alguna engrapadora. Y para las que son lesiones de grado 4, pues hacer ya una gastrectomía, que dependiendo de la zona podrá ser proximal, distal o total, con alguna reconstrucción, ya sea pues subir un asa en Y de Roux o un Bill-Rod 1 o 2. Para el trauma intestino delgado hay que hacer una evaluación exhaustiva, o sea, hay que eviscerar el intestino y hacer una revisión en su totalidad, incluyendo todos los mesenterios. Y la recomendación que daba el libro era no realizar una reparación definitiva de lesiones hasta que no terminemos de revisar en su totalidad todo el intestino delgado. Si encontramos un hematoma o hemorragia en el mesenterio, lo que hay que hacer es drenar ese hematoma y luego hacer una ligadura del vaso sangrante, pero tenemos que tener cuidado de no ligar vasos principales para no devascularizar segmentos intestinales. Y es importante también cerrar el defecto que se puede haber quedado en el mesenterio para evitar posteriormente la aparición de hernias internas. En cuanto ya al intestino como tal, las lesiones de grado 1 se pueden reparar con suturas invertidas, las de grado 2 con desbridamiento y cierre primario, que también puede ser en una o dos capas, y de preferencia que el cierre sea transversal, no longitudinal. En las lesiones en grado 3 se puede valorar una reparación primaria versus hacer resección del segmento afectado con anastomosis. Y en las lesiones 4 y 5 generalmente ya no se repara de forma primaria, se reseca el segmento afectado y se hace una anastomosis. Sí, lo que se refiere a esto de no reparar hasta que hayas revisado todo, no es más que sistematizar la técnica. O sea, es hacerlos de manera ordenada para que no se te vayan perforaciones. O sea, es para eso, por eso es que lo recomiendan así. Y el cierre transversal es para no causar una estenosis en la luz. Exacto. Entonces aquí había unas imágenes del libro como lo podemos ver. Entonces en el grado 1 podemos hacer una reparación con suturas invertidas. En el grado 2 a lo mejor hacer una pequeña resección y realizar el cierre. O si tenemos múltiples heridas, pues igual hacer los cierres, ¿no? Sobre todo de forma transversal. Aquí, por ejemplo, vemos una división mesentérica y entonces lo que se hace es una resección por completo de este segmento, ya no se intenta su reparación y se hace después una anastomosis, ¿no? Como en los grados 4 y 5 que habíamos visto, recordando también el cierre del mesenterio para evitar la aparición de hernias internas. Ahora, en cuanto a las anastomosis intestinales, no existen ensayos que comparen las anastomosis manuales contra las mecánicas en el contexto de trauma. Existe información como de un estudio prospectivo y varios retrospectivos. En general, la tasa de complicaciones entre ambos tipos de anastomosis es similar y los puntos a considerar es que, pues más bien, el cirujano debe realizar la anastomosis con la que más se sienta cómodo, con la que más experiencia tenga, aunque quizá las anastomosis manuales ofrecen cierta ventaja cuando las lesiones no son geométricas, ¿no? Entonces, o que la pared intestinal esté dematizada, pues puede ser un poco más fácil una anastomosis manual. La conclusión al final es que sin importar la técnica usada, la curación de la anastomosis va a depender de que tengas un aporte sanguíneo adecuado, de que la unión sea libre de tensión, que mantengas un adecuado lumen y que se forme un cierre hermético y sin obstrucción distal. Y ya eso en cuanto a trauma intestinal. No sé si alguien tiene alguna duda o alguien quiere agregar algo más. No, pues nada, si quieres síguete a colon y ya al final vemos, Ok. ¿no? Sí, porque falta bastante. Entonces, en trauma de colon, ¿Cuántas nos faltan pues para? colon, recto, riñón. No sé quién se le ocurre hacer estos temarios, de verdad que es ridículo. Yo creo que nos acabamos cáncer de colon y ahí paramos. Marco, ya luego nos das recto Ok. y riñón, porque pues digo, vamos a estar 3 horas aquí, ¿no? Y no. Ya Bueno, lo entonces vamos trauma a de cambiar colon. el programa.
¿Mandé? Que ya vamos a cambiar, que las clases no sean tan extensas y vamos a subdividir los temas. Sí, sí, porque sí era mucho. Me parece perfecto. Bueno, entonces, en cuanto al trauma de colon, ha habido una mejoría significativa en su mortalidad en los últimos años, ya es menor al 10%, aunque sigue habiendo una elevada morbilidad, sobre todo asociada a sepsis abdominal. El traumatismo cerrado se asocia a mayor carga de lesiones, estadías hospitalarias más largas y una mayor tasa de mortalidad y complicaciones. En general, el colon derecho se lesiona con mayor frecuencia tras un traumatismo por una fuerza contundente. El colon transverso es el segmento más comúnmente lesionado después de heridas por arma de fuego y el colon izquierdo es el segmento más comúnmente lesionado en heridas por arma blanca. ¿Okay? Entonces, trauma contuso el colon derecho y trauma penetrante si es arma de fuego el transverso y si es arma blanca el colon izquierdo. En heridas por arma de fuego abdominal, el colon es el segundo órgano más comúnmente lesionado después del intestino delgado. Representa el 27% de los casos sometidos a la laparotomía de trauma. En heridas por arma blanca de forma anterior, el colon es el tercer órgano más comúnmente lesionado después del hígado y el intestino delgado, asociando el 18% de los casos sometidos a la laparotomía. Y en las heridas por arma blanca de forma posterior, el colon es el órgano más comúnmente lesionado en el 20% de los casos. La mayoría de las lesiones en el colon tienden a ser superficiales. Solo alrededor de un tercio tendrá alguna perforación de espesor completo. En traumatismos relacionados a accidentes vehiculares, son la causa más común de lesión en el colon contundente. Y lo que pasa es una desaceleración rápida con desgarro mesentérico y una posterior necrosis isquémica del colon. Además, el uso de cinturón de seguridad, como ya habíamos visto, aumenta el riesgo de perforación de víscera hueca. En heridas por explosión, las vísceras huecas también son un poco más susceptibles a las lesiones que los órganos sólidos porque la onda expansiva tiene más probabilidades de causar ruptura en el colon que en cualquier otro órgano. Entonces, para el diagnóstico, en los pacientes con trauma abdominal un trauma abdominal penetrante que se someten a la laparotomía inmediata, pues el diagnóstico de la lesión del colon va a ser de forma intraoperatoria. En el caso del colon, el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico y la laparoscopia diagnóstica tienen poco o ningún papel en su evaluación. Algo que es, bueno, más bien el examen rectal puede llegar a mostrar sangre en las heces, sobre todo si es trauma de colon distal o rectal, pero también carece de sensibilidad, aunque sí puede llegar a descartar algunas lesiones. Entonces, en pacientes en los que se decide un manejo conservador, el diagnóstico pues es por examen clínico seriado y tomografías contrastadas. El diagnóstico preoperatorio de una lesión de colon puede, sobre todo en trauma cerrado, puede llegar a ser difícil y entonces, bueno, en estos casos igual el ataque es la modalidad diagnóstica de elección. Lo que podemos llegar a determinar en una tomografía es presencia de gas libre, líquido peritoneal libre inexplicable o alguna pared, la pared colónica engrosada. Y se ve, Marco, cuando hay una perforación intestinal en una buena tomografía, en una tomografía de varios cortes, se ve la disrupción de la pared. Sobre todo cuando es trauma contuso, o sea, porque explota, lo que pasa es que explota el colon, ¿no? Es por presión. Entonces, la TAC tiene muy buena sensibilidad para diagnosticar, sobre todo colon, que lo puedes seguir muy fácil. El intestino delgado es más difícil porque está todo, pero el colon lo puedes perfectamente seguir en todo su trayecto y es más fácil poder ver si tiene una perforación. Okay. La clasificación de las lesiones de colon igual va del grado 1 al 5. Una lesión 1A es nuevamente una contusión o solo un hematoma. Y la lesión 1B es una laceración de espesor parcial. El grado 2 es una laceración que abarca menos del 50% de la circunferencia del colon. El grado 3 es una laceración que abarca más del 50% de su circunferencia. El grado 4 es cuando haya una sección por completa del colon. Y el grado 5 es cuando está esa sección asociada a pérdida de tejido. Luego un poco en cuanto al manejo, las primeras pautas sobre el manejo de las lesiones del colon era pues realizar una colostomía. No se basaron realmente en evidencia científica y pues era como lo que pasaba en la guerra y entonces decían, bueno, pues les sacas una colostomía y ya está.
Luego, en el 79, se concluyó que la reparación primaria del colon se asociaba con menores complicaciones que la colostomía. Nuevos estudios por ahí del 90 y del 2000 demostraron la seguridad de la reparación primaria para las lesiones de colon que no son destructivas. Vamos a ver que el manejo al final se define según si la lesión es destructiva o no. Y ganó bastante aceptación la reparación primaria y entonces desafiaron como el papel de hacer colostomía en trauma. Entonces, hoy en día la gran mayoría de las lesiones de colon sí se pueden reparar de forma primaria. Entonces vamos a dividir el manejo según si la lesión fue o no destructiva. ¿Qué es una lesión destructiva? O más bien en este caso una no destructiva es cuando es involucra menos del 50% de la pared intestinal y no hay de vascularización. Entonces en estos casos tenemos suficiente evidencia que respalda la reparación primaria en todas las lesiones de colon no destructiva independientemente de los factores de riesgo que tengan los pacientes, ¿no? Y aquí hay varios estudios que lo demostraron y sus conclusiones. Entonces, la reparación primaria de rutina en todas las lesiones de colon no destructivas se realiza independientemente de la presencia o ausencia de los factores de riesgo que puedan tener los pacientes, ¿ok? Ahora, con respecto a las lesiones destructivas, que estas pues se definen cuando hay pérdida de más del 50% de la circunferencia de la pared intestinal o cuando hay lesiones con devascularización, estas sí van a requerir ya de una resección segmentaria del colon. Estas son las que tradicionalmente se manejaban con derivación por el alto riesgo percibido que había de sepsis intraabdominal. Y entonces en los 90s, bueno, más bien en los 90s, la anastomosis primaria el procedimiento de elección independientemente de los factores de riesgo. Sin embargo, un estudio observacional prospectivo reportó fugas anastomóticas fatales directamente atribuidos a la fuga de la anastomosis, ¿no? Y a la sepsis abdominal que eso causaba. Y por eso salió la idea de que algunos pacientes con las lesiones destructivas sí podían beneficiarse de una colostomía derivativa. Luego hubo más estudios que demostraron pues un poco lo mismo. Stewart reportó una incidencia como 16% en la fuga anastomosis y hasta 33% si el paciente se transfundió. Entonces, su conclusión fue derivar pacientes que requerían transfusiones. Luego, Murray, cuando tenía un índice de trauma abdominal mayor a 25 o hipotensión en la sala de emergencias, se asociaba con un mayor riesgo de fuga anastomótica y entonces recomendaba nuevamente la derivación. En resumen, lo que tendríamos que hacer es una restricción con anastomosis independientemente de los factores de riesgo, aunque deberíamos considerar la derivación en pacientes seleccionados que tengan un índice de trauma abdominal mayor a 25, que hayan requerido múltiples transfusiones sanguíneas o que tengan múltiples comorbilidades médicas. Luego se hizo ya como el estudio más grande, que es el estudio multicéntrico prospectivo comparando la anastomosis primaria versus la derivación, la anastomosis con resección. Y encontró una mortalidad relacionada al colon en el 1.3% y todas estas en el grupo en el que se derivó el colon. La complicación más común fue un absceso intraabdominal en el 19% de los casos, seguido por dehiscencia de la fascia en el 9%, y la fuga de anastomosis fue reportada en el 6.6%, sin muertes en ese grupo. Los factores de riesgo independientes para complicaciones abdominales fueron la contaminación fecal severa, la necesidad de transfusión de 4 unidades o más en las primeras 24 horas y una profilaxis antibiótica inapropiada. La combinación de estos factores, si tenía los 3 factores, se asociaban un 60% a complicaciones y conforme menos factores había, menos porcentaje de complicaciones había. Y entonces la conclusión de este estudio fue, dado que la derivación del colon se asocia con una peor calidad de vida y que además requiere de una cirugía adicional para el cierre, las lesiones del colon que requieren resección deben tratarse mediante reparación primaria independientemente de los factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, como que la conclusión fue esta, o sea, igual hacer una resección del segmento afectado de la porción que se haya destruido y hacer una anastomosis primaria. Luego hubo otro estudio de Western Trauma Association que analizó las anastomosis entéricas. La tasa de fuga fue más alta en el colon izquierdo que en el derecho. Y también se dieron cuenta que a medida de que aumentaba el tiempo de cierre, también aumentaba más la tasa de fugas. Y que el cierre después del 5º día del trauma se asoció con un aumento de 4 veces en la tasa de fuga. Por lo que también apoyaron como al estudio previo en el que se recomendaba la reparación para todos los pacientes.
Ahora, con respecto a los factores de riesgo de complicaciones, la incidencia de complicaciones abdominales tras lesiones del colon es bastante alta. Veíamos al principio que se asocia mucho a comorbilidad, sobre todo por sepsis abdominal en más de 20% de los casos. Entonces se analizaron como estos factores de riesgo, las lesiones del colon izquierdo versus el derecho. En general se cree que el colon izquierdo está asociado con mayor riesgo de fugas anastomóticas y de complicaciones sépticas, pero la realidad es que no se ha demostrado diferencia de curación entre ambos lados, ni que por lo tanto deban ser tratados de manera diferente un lado que el otro. Existe evidencia que la ileocolostomía tiene menos fugas que la colocolostomía, por lo tanto este podría ser el procedimiento de elección en casos de hemicolectomías derechas, pero al final un buen suministro de sangre es la piedra angular de la curación exitosa del colon, independientemente del lado que esté afectado. Ahora, en cuanto a las lesiones abdominales asociadas, se vieron que las lesiones intraabdominales asociadas múltiples o graves con un índice de trauma abdominal mayor a 25 se asocian con mayor fugas anastomóticas y que por lo tanto requerían colostomía. Sin embargo, estudios de clase 1 y 2 han demostrado que el método de manejo de colon no afecta la incidencia de sepsis abdominal. Luego, otro factor de riesgo para complicarse pues, es el choque, pero tampoco hay evidencia de que el choque preoperatorio o intraoperatorio sea un factor de riesgo como tal para sepsis abdominal o que un paciente en estado de choque sea una contraindicación para realizar la reparación primaria del colon. Entonces, solamente en pacientes que tengan pues, una hipotensión intraoperatoria sostenida, lo que hacíamos hace rato pues, es la laparotomía de control de daños y en estos casos realizar la anastomosis tardía. Ahora, con respecto al estudio que habló sobre las transfusiones, múltiples transfusiones que lo definieron como más de 4 unidades en las primeras 24 horas, sí son un factor de riesgo para la complicación séptica abdominal. Y bueno, el aumento de cristaloides también se asoció con una mayor tasa de fuga, sobre todo si son más de 10.5 litros en las primeras 72 horas. Esto aumenta hasta 5 veces la tasa de fuga. Y por último, pues la contaminación fecal, que es también un factor de riesgo independiente para el desarrollo de sepsis abdominal. También el tiempo de lesión a la cirugía, que es la duración del retraso la duración del retraso durante el cual aumentan las complicaciones no está clara. Algunos estudios sugirieron que el retraso es como entre 6 y 12 horas, pero esto quizás se vea más bien al grado de contaminación que al retraso como tal, o sea, tú le das más tiempo para que se contamine la cavidad. En cuanto a los misiles retenidos, pues no hay evidencia de que las balas retenidas que han pasado por el colon estén asociadas con mayor riesgo de sepsis. Y con respecto al cierre de la herida de la piel, el cierre tras una lesión en colon, sobre todo en los casos en los que hubo contaminación fecal, sí se asocia con altas incidencias de infecciones de herida quirúrgica, lo que puede complicar subsecuentemente una infección necrosante de los tejidos blandos o que se disente en la saponeurosis, etc. Entonces, con respecto a todo esto, algunos tips como de la técnica quirúrgica, en concreto el trauma de colon. El primer paso es, obviamente, controlar la hemorragia, seguido de abordar la contaminación del tracto gastrointestinal, ¿no? Los pasos 1 y 2 que veíamos de la laparotomía de trauma. La extensión de la lesión de colon se va a evaluar mediante una adecuada movilización del segmento lesionado y hacer una inspección cuidadosa también de la porción retroperitoneal que pueda tener el colon. Los hematomas paracólicos deben explorarse para descartar que no haya dentro de ellos una perforación subyacente. Lo que se puede hacer es comprimir suavemente el área para ver si hay fuga de aire o de contenido colónico, digamos, por debajo del hematoma. Hay que recordar que la flexión esplénica es el segmento menos accesible debido a su ubicación y que durante la movilización para hacer una adecuada exploración del colon podemos lesionarlo. Entonces hay que evitar una tracción excesiva del colon para evitar una abulsión de la cápsula esplénica y que entonces además tengamos que hacer una esplenectomía. En las lesiones del colon ascendente o descendente siempre tenemos también que identificar y examinar el uréter. Hay que desbridar adecuadamente las heridas penetrantes, sobre todo si son por arma de fuego, antes de que se realicen reparaciones. En las lesiones que son destructivas, los márgenes de la resección te deben dar una pared bien perfundida y que se movilice adecuadamente para que hagas una anastomosis libre de tensión. Y nuevamente, como en el intestino delgado, el método de anastomosis no es importante en cuanto a la incidencia de fugas anastomóticas versus si es manual o mecánica, sino que depende más bien de los factores de la anastomosis como tal. Y numerosos estudios han concluido que la anastomosis de una capa es tan segura como la de 2 capas. Y ya, eso en cuanto al trauma de colon. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, pues yo creo que ahí nos quedamos 1 hora, creo que es aceptable de clase. Y ya luego
cuando haya chance vemos lo que faltó, que creo que es recto, riñón, suprarrenales, vejiga y pubis, ¿no? O no sé cómo te lo puso tu jefe de Ajá. residentes. Oye, y nada más un comentario aquí. La anastomosis se tiene que individualizar porque pues una fuga de anastomosis sí tiene unas consecuencias importantes y sobre todo valorar si se puede proteger. En colon izquierdo es más sencillo poder proteger una anastomosis porque pues obviamente tienes la posibilidad de crear una ileostomía de protección. En colon derecho no es tan sencillo poder proteger la anastomosis. Entonces, eh, todo lo que comentaste es cierto. O sea, el grado de contaminación de, materia fecal a la hora de la exploración quirúrgica, la necesidad de múltiples transfusiones que sabemos que causan una coagulopatía e incrementa el riesgo de fuga de anastomosis, el exceso en la reanimación con cristaloides que causa edema de asas de intestino y que va a causar edema de la anastomosis, la hipotensión sostenida que requiere aminas, sabemos que las aminas vasoactivas causan hipoperfusión a nivel intestinal. Entonces el caso se tiene que individualizar y obviamente el tiempo transcurrido de la lesión al tiempo en el que tú estás entrando a cavidad para reparar. Cuando es una lesión de más de 8 horas, pues la probabilidad es que ya estés teniendo ahí necrosis del segmento y no sea tan buena idea hacer una anastomosis primaria. Y aunque, bueno, es una realidad, hay estudios que dicen que hay pacientes que cuando se les deja una colostomía, el riesgo es que nunca vuelvan a ser reconectados. Pues hay estudios que muestran que eso pues, es una realidad. Pero bueno, en manos de un cirujano experimentado, pues eso no sucede, ¿no? Lo puedes reconectar y al pasado los meses necesarios y te evitas el problema de una fuga de anastomosis que pues sí puede tener potencialmente complicaciones muy serias en el paciente. Entonces es lo mismo, no es una receta de cocina, sino que hay que tener los conceptos bien claros para cuando te enfrentes a esto poderlo individualizar. Esto en el trauma de colon. Y bueno, nada más como comentario, recuerden que el colon tiene ciertas susceptibilidades en cuanto a su irrigación. Hay segmentos que no están bien irrigados. Por eso hacer eso que de repente ven en las sesiones de una iliosecoanastomosis o una ilioascendente anastomosis, eso no es algo correcto ni ortodoxo de hacer, porque sabemos que el ciego y que el colon ascendente no tienen una buena irrigación. Entonces, en el mejor de los casos te pega la anastomosis, pero esa anastomosis a la larga puede estenosarse, porque al no tener una buena irrigación tienden a cerrarse. Por eso es que uno tiene que basarse en los principios quirúrgicos de resección intestinal. Si el problema está en el colon derecho o en el ciego, tu técnica tiene que ser una hemicolectomía derecha. Si está en el transverso, tiene que ser una transversostomía. Si está en el izquierdo, tiene que ser una hemicolectomía izquierda, ¿no? Si está en el sigmoides, una sigmoidectomía. Y así tienes que ir trabajando por segmentos para no causar un problema vascular que después pueda tener una consecuencia, como hacer una iliosecoanastomosis que hace poquito la vimos por ahí. No recuerdo en un caso de estos interesantes que dices, bueno, ¿a quién se le ocurre hacer una iliosecoanastomosis, no? Ya no está sustentada en nada. Entonces, creo que valdría la pena que se revisaran esto de técnicas quirúrgicas en colon. O sea, qué segmentos puede uno quitar, cómo pueden ser las anastomosis, lo que es una hemicolectomía izquierda, una hemicolectomía derecha o izquierda, que pueden ser normales o extendidas, la transversostomía, que es una resección anterior baja, que es una sigmoidectomía, todo esto, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario de la clase o duda? Yo, Doc, nada más una duda. No entiendo bien el concepto de cuando se hace la anastomosis en 2 capas. O sea, ¿cómo es esto? Claro, la anastomosis en 2 capas, más que 2 capas se refiere en doble reforzamiento. Eh, hay quien dice que no es necesario dar doble reforzamiento y hay quien dice que sí. Esto se refiere a tu técnica con la cual suturas el intestino. La primera sutura es una sutura de Connell-Mayo,
que si no saben qué es, creo que valdría la pena que lo revisaran. Y bueno, les he estado comentando que podríamos hacer un módulo de suturas, pero bueno, pues no me han dicho nada. Entonces, lo que podemos hacer es conseguir tripas de intestino de algo y hacer anastomosis. Y la anastomosis se hace con una técnica especial que se llama técnica de Connell-Mayo, que lo que te permite es ir cerrando el círculo de la anastomosis para que quede bien y no tenga fugas. La anastomosis en doble línea se refiere a hacer primero una sutura continua en un surjete con técnica de Connell-Mayo y después por fuera reforzar la sutura con puntos de Lembert, toda la parte externa. A eso se refiere. Y hay quien hace la técnica con engrapadora, que solamente engrapa y deja así, y hay quien da la engrapadora, hace la anastomosis y después refuerza la línea de grapas con puntos de Lembert. Eso es a lo que se refiere. Ok, muchas gracias, Doc. Perfecto. ¿Alguna otra duda o comentario para Marco? Yo, dijo cómo se llamaban los criterios, es que no entendí muy bien. ¿Cono? Los de la resección de intestino. Criterios de Condon. Si quieren los busco y se los mando para que Ok. los tengan. Son criterios que se hicieron hace mucho, en los 80, 70, pero que más o menos habla de lo mismo que ya dijo Marco. O sea, número de transfusiones, periodo de hipotensión, tiempo de perforación hasta el tiempo de reparación. Y bueno, dependiendo de si tienes positivos alguno de estos signos, se recomienda no hacer una anastomosis. Y que si bien son criterios viejos, bueno, sirve para tenerlos en mente y poderlos poner en práctica cuando tengan un paciente. Pues muy bien, Marco. ¿Algo más que quieras agregar tú? No. Bueno, pues quedaría pendiente recto, riñón, suprarrenal, bubis, pubis y todo lo demás, ¿no? Ya nos avisas cuándo. Sí. Y entonces, pues, que Va, pasen buena órale. noche, descansen. Gracias, igual. Bye. Gracias, bye.